Muy bien, ahora vamos de nuevo a nuestra visita en Madrid. Vamos a hablar sobre un tema en particular que sé que te gusta mucho porque me has contado un montón sobre esto, el tema de los museos. ¿Qué te atrae de los museos en general y por qué crees que son lugares especiales para la cultura y el aprendizaje? Bueno, pues realmente los museos considero que es una de las maneras que tenemos a día de hoy realmente para poder contextualizar y comprobar y contrastar un poco el arte. El arte que ha venido es una de las cosas más importantes que tenemos de la historia y es uno de los pocos reconocimientos históricos que podemos tener a día de hoy. Creo que visitar un museo es realmente, pues, si te, por ejemplo, a mí que me gusta leer, es también como leer un libro y empezar a leerlo y no parar. Entonces, a mí me encanta visitar museos porque, bueno, a fin de cuentas, reflejan mucho la historia de muchísimos artistas y la verdad es que a mí, desde mi punto de vista, entretienen. Creo que pueden reflejarte muchas cosas del pasado y a pesar y del futuro y de incluso del presente, de lo que estás viviendo ahora mismo y no sé, me parecen bellas obras de arte. Muchas gracias. Ahora hablando específicamente de Madrid, esta pregunta tiene que ver con algo que me llamó a mí muchísimo la atención y es, ¿puedes compartir tu opinión sobre la disponibilidad de museos y actividades culturales gratuitas para los jóvenes en Madrid y qué importancia tienen en la vida cultural de la ciudad? Pues mira, creo que Madrid tiene, en cuanto a la parte de la cultura en general, tiene una muy buena organización. El hecho de que simplemente a cualquier estudiante joven menor de 30 años pueda acceder gratuitamente cualquier día de la semana, cualquier día del año a casi todos. Evidentemente, hay unos museos que son más privados, entonces o tienen eh, alguna parte más privada, pero que podamos acceder a toda la cantidad de museos que hay existentes en Madrid, que realmente, o sea, vas caminando por la calle y te encuentras un museo aquí, un museo allá. Eh, el tener esa posibilidad me parece fascinante, me parece una cosa maravillosa y una oportunidad increíble el hecho de que tan jóvenes, siendo tan jóvenes y podamos ver toda la cantidad de museos que normalmente pues o lo ves en excursiones de colegio o lo ves una vez que ya seas padre o madre y llevas a tus hijos, realmente. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y cómo, perdón, cuál es tu percepción sobre la propuesta cultural en Madrid comparada con otras ciudades que tú has visitado? Pues mira, la puedo quizás un poco contraponer o constatar más bien con, por ejemplo, en Ámsterdam, que es donde he estado viviendo 2 años. Sí que es verdad que, por ejemplo, en Ámsterdam tienes la facilidad también de poder visitar una múltiple cantidad de museos, bueno, en toda Holanda realmente. Pero sí que es cierto, única diferencia es que, por ejemplo, en Holanda tienes que hacer un pago único anual para poder visitarlos. Mientras que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, simplemente por ser joven o sacarte un carnet joven, que es totalmente gratuito, eh, ya tienes esa ventaja de poder visitar cualquier museo. Creo que tenemos muchísimos eventos también aquí en Madrid para los jóvenes. Hay muchísimas organizaciones que apoyan la integración de la cultura de los jóvenes, realizando actividades, noches de museo, noches de cine gratuitas. Entonces, considero que desde mi punto de vista, tras haber estado 2 años en Holanda, Madrid todavía sigue teniendo un poco más de recursos a la hora de intentar integrar a la sociedad. Estoy de acuerdo. Ahora que mencionas la parte de integrar a la sociedad, algo que también noté en mi visita a Madrid es que hay muchas estatuas y esculturas al aire libre. En especial, me refiero a un lugar que se llama Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana
Y en este lugar hay muchas figuras, creo que son alrededor de 15, 20 figuras de arte contemporáneo, completamente gratuita, sin entrada ni nada por el estilo. ¿Tú crees que en un esfuerzo del gobierno de crear estas esculturas y contactar artistas que muestren su trabajo al aire libre, ¿crees que esto puede contribuir al espacio público y a la vida cotidiana de los madrileños? Yo creo que sí, al final, como tú bien has dicho, visitar Madrid, caminar, pasear por Madrid, es ver el arte de primera mano. En verdad, no necesitas realmente entrar dentro de un museo para ver arte, ya ves la cantidad de esculturas y como, por ejemplo, cómo están decoradas también las fachadas de todas y cada uno de los edificios de Madrid, del centro. Pero sí que es cierto que esta también es una manera de traer el arte a los jóvenes a día de hoy. Eh, ahí sí que a día de hoy sí que es cierto, hay mucha crítica en cuanto al arte moderno, al arte contemporáneo, al arte actual, de que no se le da tanta facilidad a la hora de conocerse, que es bastante complicado poder tener una propia exposición tuya de tu arte. Eh, entonces, esta es una de las maneras que que ha tenido la Comunidad de Madrid un poco de decir, bueno, no, nosotros vamos a traer un poco la cultura, vamos a traer el arte a la calle y lo vamos a poner ahí para que la gente y, bueno, la sociedad realmente eh, pueda integrarse y pueda ver que estamos dándole importancia. Sí, me acuerdo especialmente una experiencia que vivimos que quisiera que tú nos las contaras con más detalle. Cuando estábamos caminando en el centro de Madrid, encontramos una escultura en un rascacielos muy alto, la escultura de Cupido. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esa escultura? Sí, por supuesto, por supuesto. Pues bueno, realmente es una escultura son dos esculturas que están posicionadas en la cima de los edificios, una frente a frente, y básicamente pues cuentan un poco esa rebeldía y ese amor que tenía Cupido por Atenea, que realmente de las historias de los griegos no se contaba tanto, pero que era existente. Entonces se muestra realmente cómo Cupido le lanzó una flecha a Atenea para que se enamorase de ella de él y la flecha nunca llegó. Entonces puedes ver cómo la flecha está pintada en el suelo de la calle Gran Vía y está justo alineada con las dos esculturas de Cupido y Atenea. Qué hermosa historia, me acuerdo, o sea, mientras lo describías, reviví el momento y fue muy, muy hermoso Sí, ver las dos estatuas, encontrar las flechas y bueno, finalmente, como una reflexión sobre este tema, ¿cómo describirías la propuesta artística de las distintas obras que hay al aire libre en Madrid y su importancia en el contexto cultural de la ciudad? ¿cómo describiría un poco el arte de las esculturas que quizás tenemos en Madrid? ¿A eso te refieres? Sí, me refiero específicamente a las esculturas que están al aire libre y que por tanto son asequibles para todo el mundo, tanto para los turistas, los madrileños, la gente que está aprendiendo español, por ejemplo. Y si crees que estas esculturas enriquecen el contexto cultural de Madrid. Bueno, pues a ver, enriquecer siempre enriquecen. Considero que son propias obras de arte que están en la calle a disposición de todo el mundo. Entonces, cualquier cosa que realmente visites va a realmente impresionar. Entonces, sí considero que son importantes, que te aportan muchísimo a lo que viene siendo a la historia de España, la historia de un poco también, dependiendo del punto de Madrid donde estés, la historia un poco de cómo se ha desarrollado todo en Europa también y en el mundo. Y más que nada, sobre todo, la historia de Madrid. Hay muchísimas cosas muchísimos puntos que cada uno tiene su historia, cada escultura tiene su historia, cada obra de arte tiene su historia y el por qué está posicionada ahí mirando hacia ese sitio. Entonces,
Yo, por ejemplo, siempre pongo mucho el tema del monumento de las Cibeles, como un monumento que simplemente está mirando hacia una de las avenidas más grandes que va de cara a Gran Vía. Representa también, por ejemplo, la historia de un equipo de fútbol. Cómo, cómo metemos aquí la historia del pasado realmente y de ese arte y de esa, sí, pues, de esa tipografía y de esa historia que hay detrás de las Cibeles, a cómo la conectamos con un equipo de fútbol, por ejemplo. Es una cosa que yo a mis estudiantes, cuando pues, he estado enseñando español, yo se lo contaba muchísimo, las ligaciones y cómo conectamos una cosa con otra. Me parece que las esculturas y el arte que hay fuera ayudan muchísimo a aprender de la historia de Madrid y es una manera mayormente de ver todo gratuitamente y aprender. Qué hermoso. Muchas gracias por darnos un recorrido sobre los museos y esculturas en Madrid de esta forma tan ilustrativa y llena de reflexión. Gracias por tu tiempo y bueno, nos Nada, a vemos. ti, Laura. Nos Gracias. Hasta vemos. luego.